Bienvenidos al diario de un masón puertorriqueño. Hoy, como todos los días que subimos un nuevo video, estamos con la misión de llevar un poquito de luz a donde haga falta, con diferentes temas que podrían resultar de interés a la comunidad masónica o a cualquier otra persona que esté interesada en este tema. En todas las sociedades existen ciertas formalidades establecidas y ciertos convencionalismos que sirven de guía para la conducta del individuo bajo circunstancias de la vida pública y social. Estas costumbres arraigadas, cuando son acatadas, aseguran el comportamiento adecuado para que la persona se desenvuelva correctamente, teniendo en cuenta los derechos y privilegios de sus semejantes. Los francmasones tenemos también ciertas formalidades, ciertas conductas preestablecidas y comportamientos que se regulan por las tradiciones masónicas. Incluyen varias reglas y normas en cuanto al comportamiento individual y colectivo requerido en el desempeño de los deberes masónicos, ya sea en el vestir y comportamiento dentro y fuera de la logia. A tales formalidades se las denomina cortesía y etiqueta masónica, y pueden ser definidas como el hacer y decir lo correcto de manera correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. También se le puede definir como el comportamiento correcto masónico o buenos modales masónicos. En cuanto a esto tenemos la vestimenta. Y en la vestimenta cada hermano debe asistir a la logia correctamente vestido, según las reglas y normas de cada jurisdicción masónica. En general, la práctica debe ser vestir de tal forma que exprese en forma particular respeto por los hermanos y confiera en forma general dignidad a la francmasonería. En nuestro territorio, Puerto Rico, la vestimenta apropiada es de traje oscuro, gabán oscuro, camisa y corbata. Los trajes de color claro, las camisas rayadas, corbatas de colores vivos, las medias claras y los zapatos llamativos no están de acuerdo con la dignidad masónica. Asistir a tenidas con vestuario de trabajo, pantalón y camisa deportiva sin corbata, o camisa fuera del pantalón o de media manga usando sandalias o zapatillas, es de todo punto de vista sumamente incorrecto. En las ciudades donde las distancias son grandes y los hermanos no pueden volver a sus domicilios después del trabajo diario, es recomendable llevar su ropita aparte para que puedan cambiarse antes de entrar a la logia, excepto los que son militares, que se les permite ponerse mandil con su uniforme de militar. Observar estas normas permite una presentación adecuada en nuestras solemnes y dignas reuniones. Es más que conveniente que los hermanos aseguren que la condición de paramentos y joyas no estén restando el honor y dignidad a su logia. Los paramentos deben estar limpios y en buen estado y deberán ser cuidados con todo respeto y cariño. Después de usados deben ser devueltos a su caja y guardados ordenadamente. También demuestra la falta de respeto el sacarse el mandil dentro del templo o tirarlo sobre una mesa o silla para ir apresuradamente al ágape. Recordemos que el ritual nos honra por el profundo simbolismo que involucra. Entonces hablamos de puntualidad. Es un asunto de honor tanto como un deber masónico. El ser puntual es esencial en todo tipo de trabajo. Solo las personas muy descuidadas o irresponsables no ponen atención a este punto vital del comportamiento social. La falta de puntualidad es una debilidad que debe ser eliminada por los hermanos que buscan pulir y perfeccionar la piedra bruta de su propia vida. No solo demuestra una falta de respeto por la conveniencia y bienestar de los demás, sino una falta de apreciación de su capacidad de los trabajos masónicos. Un aspecto muy importante es que el venerable maestro y sus oficiales tomen la iniciativa de abrir siempre los trabajos a la hora indicada. En verdad, el venerable maestro debe ser el primero en llegar a dar la bienvenida a todos y el último en retirarse. Entonces hablamos del comportamiento en el vestíbulo. Al llegar al edificio de tu logia, se debe saludar a todos los hermanos presentes con una sonrisa agradable, una palabra alegre,
un apretón de manos, especialmente al venerable maestro y a cualquier hermano visitador, sin olvidar incluso al personal del edificio, a quienes una palabra de estímulo y saludo puede servirles de mucho. Si asiste un hermano visitador conocido, se le debe saludar primero y presentarlo a quienes no le conozcan. El libro de asistencia tiene que ser firmado antes de ingresar al templo. Los visitadores. Es importante resaltar que hace más de 2 siglos y medio se le daba bastante importancia al cultivo de la más franca amistad, fraternidad y camaradería entre los hermanos de logias vecinas. El visitar una logia es un honor tanto para la visita como para el taller visitado. Para que esta visita sea feliz y memorable, las logias deben desarrollar sus funciones con el máximo de dignidad y decoro. Cada miembro regular de una logia tiene el derecho de visitar cualquier taller que le plazca, pero antes debe asegurarse que su oriente mantiene relaciones fraternales, pacto de paz y amistad con el oriente al cual pertenece la logia que desea visitar. Es más conveniente para todos si la visita llega a la tenida lo suficientemente temprano para que el venerable maestro pueda comprobar su identidad. Si es necesario retejarlo, ello debe ser hecho por el segundo vigilante, con la excepción de que si es un ex venerable maestro, entonces el retejo lo tiene que hacer el venerable maestro. El retejo debe hacerse en privado y lo más breve posible. Un examen muy largo puede molestarle o hacer sentir mal al hermano. Debe ingresar al templo solo después de ser invitado por el venerable maestro y conducido a un sitial de acuerdo a su rango, y nunca ser relegado a un asiento solitario o inadecuado. El hermano visitador debe abstenerse de hacer comentarios u observaciones sobre cualquier materia de la logia, a menos que se le solicite expresamente por el venerable maestro. Ningún visitante, por muy importante o competente que sea, debe decir o hacer algo que interrumpa el curso de la ceremonia. En el viaje general de la orden puede entregar los saludos personales o de su taller si así se lo ha solicitado su propio venerable maestro. Un visitador concurre a una logia esperando encontrar compañerismo y amor fraternal. En el ágape debe sentirse en libertad. Los hermanos dueños de la casa deben conversar con él, especialmente si pertenece a la misma profesión o tienen el mismo trabajo o iguales intereses. Se debe ser bien cordial con ese hermano. No se le debe cobrar por el valor del ágape. Al término del ágape, todos deben despedirse de él y si no posee movilización propia deberán tomarse las providencias necesarias para que algún hermano lo lleve a su domicilio o lugar donde se hospeda. Un pequeño obsequio a nombre del taller es un fino y fraterno gesto que el visitador ha de atesorar como un grato recuerdo de su visita a tan delicado, caballeroso e insigne taller. Entonces hablamos del comportamiento en el templo. Desde el instante en que abre la tenida, el templo es sagrado. Por lo tanto, nada debe ocurrir allí que esté fuera de lugar. El templo es un lugar de silencio y de meditación. Los hermanos permanecerán solemnes y silenciosos, excluyendo todo pensamiento o interés personal, intereses y pensamientos que vienen a constituirse en verdaderos intrusos. Todos los hermanos deberán permanecer correctamente sentados, prestando la máxima atención, las manos sobre las rodillas, sin cruzar las piernas. La práctica común entre los hermanos de ocupar un solo lado del templo, dejando el otro desocupado con muy pocos asistentes, no es conveniente. Y el maestro de ceremonia deberá preocuparse de que no ocurra así. Todo para que la energía fluya uniforme. Todos los signos y movimientos en tenida se llevarán a cabo con precisión y prontitud. Nadie, por ningún motivo, podrá ingresar al templo bajo la influencia del alcohol. El templo no es un sitio para discusiones, ni de gritos destemplados, ni debates acalorados, y el venerable maestro solucionará con mucho tacto cualquier problema que se suscite, haciendo uso de sus legítimas atribuciones. Los poderes del venerable maestro dentro del templo son los de un monarca. Representa al rey Salomón y merece el más alto respeto y debida reverencia de todos los presentes. Cuando ha decidido asuntos de importancia, ningún hermano de rango que sea deberá corregir o discutir su resolución. Si surgiera una situación difícil y el venerable maestro necesitara ayuda, alguno de los hermanos con mayor experiencia puede respetuosamente y con mucho tacto hacerle sugerencias, pero jamás
tratará de dirigirlo o instruirlo en lo que debe hacer. Los hermanos deben a toda costa evitar críticas o desafiar abiertamente sus mandatos o denigrar la dignidad y honorabilidad del trono de Oriente. Siempre será denominado como venerable maestro por todos los hermanos de cualquier rango o grado, aún por el gran maestro. Según un ex venerable maestro, un past master, ocupa el sitial, se le rendirán todos los honores correspondientes al venerable maestro. Y hablaremos un poco de la ceremonia de iniciación masónica sin salirnos de los esquemas de privacidad y de secretismo. La ceremonia de iniciación masónica no es un asunto privado entre el venerable maestro y la oficialidad. Es para todos y en ella se debe estar atento y demostrar interés activo, especialmente durante el juramento y las obligaciones. Tal actitud de parte de los hermanos creará una opinión favorable en la mente del recipiendario, de la persona que se inicia. La práctica usual de parte de los hermanos de leer cualquier documento personal o que el secretario redacte sus actas mientras se desarrolla la ceremonia constituye un acto no masónico. Los hermanos se abstendrán de conversar con sus vecinos. Un susurro se transmite mucho más alto de lo que todos imaginan. Hay que recordar que el venerable maestro y su oficialidad están concentrados en sus labores y algunos otros podrían incluso estar nerviosos, por lo que la más leve interrupción puede desequilibrar o distorsionar el ritmo y el orden de la ceremonia. Los hermanos jamás deberán reír o aún sonreír si se presenta alguna equivocación en el desarrollo de la continuidad de la ceremonia. Verdad es que a veces se presentan sucesos o detalles hilarantes, pero cualquier indicio de risa viene a destruir totalmente aquellas impresiones solemnes que deben crearse en la mente del neófito. Los hermanos no deben recostarse de los asientos, aun si se sienten cansados o tal vez aburridos. Puede que esto o aquello lo hayan escuchado cientos de veces, pero no olvidemos que para el recién iniciado es la primera vez. Su propio interés se verá estimulado y apoyado si todos los hermanos demuestran interés. El hecho de que varios hermanos traten de soplarle a un oficial que esté atascado o haya olvidado su parte de la ceremonia es altamente impropio y no se debe permitir, ya que no solo se produce confusión al oficial, sino que aparenta ser una manera de demostrar el conocimiento del ritual del soplador. El ex venerable maestro en ejercicio es quien ayudará al venerable maestro cuando sea necesario y lo hará en forma que pase lo más inadvertido posible, en tanto que es deber del maestro de ceremonia ayudar a los otros oficiales. Llevar las liturgias a las tenidas y ceremonias está prohibido en muchas órdenes masónicas, y el seguir la ceremonia con la liturgia abierta es incorrecto, ya que tiende a confundir la atención de algunos oficiales. Entonces seguimos con otro tema y vamos a hablar de comportamiento en el ágape. A través de los años, el consumo de bebidas alcohólicas ha sido un concomitante con las reuniones masónicas. Sin embargo, debe existir moderación. Debe ser el vaso que alegra pero no emborracha. Los hermanos siempre sabrán cuándo decir no. La práctica en algunas logias de que el hermano agapero haga continuas rondas llenando las copas y vasos indiscriminadamente no es de buen gusto. Un miembro nuevo en nuestra fraternidad debe saber desde un comienzo claramente que el beber alcohol antes o después de una tenida de ninguna manera es obligatorio y él estará en perfecta libertad de abstenerse si así lo desea. Aunque sin la solemnidad ni el silencio de los acontecimientos que se presentan en el templo, en el ágape es esencial la tranquilidad y el orden, y el maestro de banquetes, que vendría siendo el agapero, debe asegurarse que reine un clima sobrio y correcto. Un comportamiento en el ágape especialmente sencillo y cortés es más que importante, especialmente cuando haya visitas. Los lugares en la mesa principal de Oriente deberán ocuparse según los grados, con el venerable maestro en el centro, dándose preferencia a los visitadores. En los asientos de las columnas, los hermanos más antiguos ocuparán los lugares cercanos a la mesa del oficial. Todos permanecerán de pie detrás de su respectiva silla hasta que el venerable maestro tome asiento. El hermano agapero y sus ayudantes, algunos pueden ser aprendices, cuidarán de las necesidades de los hermanos. Es importante asegurar que las copas se encuentren llenas antes de brindar y así poder responder al brindis.
Los hermanos no deberán fumar hasta que haya finalizado el ágape y fuera del recinto. Siempre ha sido encomiable la práctica de efectuar un ágape oficial después de la ceremonia de iniciación. En este ágape, el recién iniciado será tratado como huésped de honor, ya que es un nuevo miembro que viene a integrarse a nuestra fraternidad. Se le dará asiento lo más cerca de la mesa oficial, en el lado nororiente de las mesas correspondientes a las columnas. Una vez finalizados los brindis hechos para él y su iniciación, corresponderá a él mismo contestar y agradecer los brindis, para lo cual se le instruirá brevemente cómo hacerlo. Entonces hablaremos de cortesía y etiqueta en las comunicaciones. La prontitud para contestar la correspondencia y comunicaciones es señal de buenos modales. El venerable maestro solicitará del secretario atender todas las cartas y darle respuesta lo más pronto posible. Los pagos, cuotas o contribuciones al Gran Oriente o Gran Logia o delegación regional serán enviadas dentro del tiempo adecuado para evitar recordatorios. A los masones no se le debe estar recordando que debe dinero, porque es un compromiso que tiene el masón para con la institución y debe ser responsable de hacer sus pagos en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Los hermanos también cancelarán oportunamente sus cuotas logiales y deberán atender a cualquier comunicación con igual prontitud. Las invitaciones y citas de una logia son enviadas bajo el mandato del respectivo venerable maestro y serán tratadas con el debido respeto. Se deberá responder si se asiste, especialmente si no se puede asistir. Quienes no puedan cumplir con la invitación debido a algún problema a último momento, enviarán sus excusas por intermedio de algún otro hermano que asista, o en su defecto se darán las respectivas disculpas por teléfono. Los oficiales que no puedan asistir deberán informar al secretario o al maestro de ceremonia con la debida anticipación para que se tomen las medidas pertinentes y se hagan arreglos necesarios. Los nombramientos y reemplazos de última hora por la ausencia de un oficial siempre es embarazoso para todos los implicados. En la correspondencia masónica se cuidará siempre de mencionar el título correcto y el rango o grado del hermano a quien se dirige la carta. Ahora vamos a tocar algunas actitudes no masónicas que hay que estar muy pendientes para no caer en el error. Número 1. Tratar al venerable maestro como venerable señor, tanto en los trazados como en el quehacer diario, o en los ágapes, o dirigirse a él como venerable maestro. Las abreviaciones venerable maestro o querido hermano solo son permitidas en los escritos y jamás se debe dirigir a un oficial utilizando la abreviación de su título. Número 2. Tratar los asuntos masónicos con velocidad o vanidad dentro o fuera del templo o en las planchas masónicas. Veamos la tercera. Si se conoce bien el ritual, estar demasiado listo para encontrar faltas en los que no lo saben o no conocen bien. No se puede estar viendo cuándo y dónde que falla el hermano para señalarlo, porque eso no es de buen gusto. Hay unas formas para hacerlo, porque no todos nacemos sabiendo. Número 4. Condenar alguna práctica como equivocada, solo porque en su logia se hace de otra manera o difiera de lo que le ha sido enseñado, porque es muy probable que su costumbre sea la equivocada. Y hasta aquí esta breve información que he tomado el tiempo para compartir con ustedes. Le voy a pedir encarecidamente que si no se ha suscrito al canal, que se suscriba ahora porque es gratis. Que si le gustó el video, que me regale un like. Si no le gustó, no hay problema, dale dislike, pero déjame en la caja de comentarios por qué no te gustó. Y de una vez me ayudas a llevar un rayito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.